¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para saludarlos, tener la charlita que tenemos cotidianamente, más o menos hasta ahora, un ratito antes, un ratito después. Siempre antes de la cena o después de la cena está el video de Siciliano como para compartir experiencias, hablar de herramientas, bueno, tareas cotidianas, observaciones cotidianas. El agradecimiento sincero a todos los que me siguen. El canal, si bien es chiquito, está comenzando a crecer. La verdad no me interesa tener muchísima gente, sino gente como la que vengo teniendo, que tenga amor a las herramientas, a la antigua escuela y bueno, a las cuestiones técnicas que cotidianamente nos toca resolver e intercambiando opiniones podemos llegar a desarrollar alguna teoría interesante. Bueno, hechas las formalidades, como digo siempre, que por más que sean formalidades no dejan de ser palabras sinceras y sentidas, quería contestarle, responderle, comentarle a un suscriptor que no anoté el nombre y bueno, a veces me disperso y se me va, pero me sugirió que hable sobre la ropa de trabajo que deberíamos tener, dado que también es una herramienta. Quiero decirte que coincido con vos, la ropa de trabajo es muy importante, sobre todo el calzado. El calzado, los que estamos trabajando con electricidad, es muy importante que sea dieléctrico. Eso por sobre todas las cosas. Después, si elegís utilizar pantalones grafa, camisa ombú, eso es acorde a tu gusto. Lo importante es que no sea holgada, que sea de tu medida. No te digo al cuerpo, pero tampoco que te quede bailando. Y te voy a contar una anécdota, que aunque no lo creas me pasó. Yo era un muchacho, estaba haciendo una pasantía en la industria que ya mencioné varias veces. Tendría 16 años. Estaba agujereando con una mecha de 32. Una mecha que, bueno, para lo cotidiano es grandísima. Para esa empresa es una mechita. La máquina de agujerear en la que yo estaba trabajando más o menos tiene o tenía, era del año 40 esa máquina, pero no que digo del año 40 así como para decir que era vieja. Era una máquina del año 40, lo mismo que la guillotina y lo mismo que la dobladora. También así el serrucho hidráulico. Eran equipos viejos en la década del 90. O sea, eso ya debe haber quedado completamente obsoleto, pero bueno, es lo que yo viví y es lo que yo cuento. Bueno, estaba agujereando unas piezas que se soldaban todas juntas y se hacía un solo agujero, entonces era como un trabajo en serie, digamos, o sea, se ponían 5 o 6, se punteaban todas juntas, entonces el centro era parejo para todas y se hacía la pieza. Estaba agujereando esa máquina, las máquinas de agujerear de banco que podemos tener nosotros en los tallercitos, en lo cotidiano, hay algunos amigos, algunos suscriptores que tienen su tallercito en el fondo y tienen alguna agujereadora de banco. Y bueno, todos sabemos que arriba abrimos, cambiamos la relación de motor mandril para más velocidad, menos velocidad. Si la mecha es más chiquita, obviamente le vamos a dar más velocidad. Si la mecha es más grande, lo que vamos a necesitar es fuerza. Entonces vamos a ir regulando las poleas con la correa acorde a la necesidad de trabajo. Bueno, esta máquina, que era del año 40 y tenía más o menos 4 metros de alto, tenía una especie de caja de velocidad. O sea, acorde a el diámetro que estaba agujereando, o se ponía en primera, o se ponía en segunda, o se ponía en directa. O sea, tenía varias opciones para graduar la fuerza. Bueno, yo estaba agujereando, era flaquito. Aunque no lo crean, un día voy a subir una foto, era flaquito. Y la camisa más chiquita, por ahí me quedaba grande en aquella época. Entonces, estaba agujereando y no sé qué quise hacer, no recuerdo, pero bueno, esa máquina tiene lubricación permanente por aceite soluble. Creo que quise correr la viruta o algo
y la mecha me agarró la manga de la camisa. Bueno, con decirles que en la velocidad que yo estaba agujereando podía contar las vueltas que daba la mecha. O sea, era muy despacio en velocidad, pero fuerza era terrible. Si yo le hacía una marca con una tiza que usábamos en aquel momento, hoy se usa el liquid vapor. Si le podría haber hecho una marca, se podían contar las vueltas que pegaba esa mecha. Bueno, me agarró y no me quedó otra que afirmarme, dado que los botones de seguridad y el stop y todo eso que hay ahora, el freno de pie de hombre muerto, que saco el pie y se frena la máquina, todo eso no existía. La máquina seguía agujereando y a mí me había agarrado y ya me estaba llevando, entonces logré afirmarme de la misma máquina con el otro brazo, me abracé, hasta que no me arrancó la camisa y la enroscó toda en la mecha, no paró. O sea, siguió trabajando y yo quedé en cuero en el medio de la línea de trabajo. Esta anécdota es real y es para contarle, para comentarle, para responderle a ese amigo, a ese suscriptor que dijo que la ropa de trabajo es muy importante y verdaderamente lo es. Queda demostrado en esta pequeña anécdota que les estoy contando. Algún día les voy a contar cómo fue que me pasó esto, pero bueno, también es una anécdota de trabajo, producto de, como dije en otros videos, la gente que me sigue, de muy chico andar en los fierros. Heridas de guerra, que le dicen. Pero ya, créanme que hace más años que lo tengo así, de que lo estuve bien. Así que bueno, gente, el videíto de hoy tenía ganas de hablar un poco de lo que es las pinzas de fuerzas, pinzas de presión o pinzas perro, como se les llama en la jerga. Estas pinzas, si bien son de calidad genérica, es muy buena y muy útil. Ha cumplido muchas funciones, incluso ha servido hasta para apretar un borne, o sea, para obrar de borne en una batería con un cable. O sea, ha sido muy útil en todos los aspectos. Sirve para trabajar con tuercas hexagonales, tuercas cuadradas, si hay que apretar una chapa con otra, para poder soldar bien una pieza con otra. O sea, la presión que ejerce al regular este tornillo y presionar acá es terrible, es muy buena. Hay distintos modelos, distintas marcas, acorde a la calidad, obviamente, se van aflojando estos remaches. Yo ahora voy a mostrar un par que tengo, que verdaderamente no me han defraudado. Esta es una de calidad genérica, que tengo algunas dando vueltas, las uso habitualmente para soldar. Y bueno, todos más o menos saben el funcionamiento, no me gusta entrar en obviedades, pero siempre hay algún amigo que pregunta. Tenemos un gatillo acá de expulsión para abrirla, ahí dispara. Bueno, de acá, de este tornillo de la cola, regulamos la apertura de la mandíbula y de acá le imprimimos la presión a la pieza que querramos sujetar. Obviamente, si nos hace tope y no nos da la fuerza, le tenemos que dar un poquito más de registro a este tornillo. La gran mayoría funciona así. Hay algunas que tienen la palanca de destrabe al revés, entonces en vez de hacer para afuera, hay que hacer para adentro. Creo que tengo una y ya la voy a encontrar y se las voy a mostrar. Vienen en varias medidas de pulgadas. Yo no sé si se nota la diferencia, pero esta vendría a ser más o menos 10 pulgadas. De hecho 10 pulgadas, como la gran mayoría de las que se utiliza. Y esta un poquito más chica. La vamos a alejar como para que se note la diferencia de la herramientita. Una muy linda calidad. Esta era de la antigua Crossman Dowen Pagio. Así que bueno,
la recomiendo. Después tenemos otra que, si bien es una linda herramienta, es genérica, pero muy genérica. Vemos que las mordazas son rectas, sacándonos posibilidades de ajuste en superficies redondas. Sirve para otro tipo de cosas, por ahí trabajar con tuercas cuadradas, arrimar alguna planchuela con otra, ese tipo de soluciones. Tengo una que es una de las mejorcitas que tengo en el taller, y es de la marca Ruhlmann. Esta, créanme, que trabaja muy bien en lo que es tuercas, caños, o sea, circunferencias redondas, valga la redundancia. También sirve para la tarea de soldar, cosa que por ahí hay otro tipo de pinzas para soldar, que ya se las muestro. Si las tengo a mano, se las muestro. Bueno, gente, esta es la abuela de todas las pinzas de fuerza que yo tengo en el taller. Es la que ustedes creen. Es de marca Enerrucci, modelo muy antiguo. No sé si se borró o se puede llegar a leer ahí en el detalle, pero es Enerrucci. Entre paréntesis, si tienen la posibilidad, la consiguen, tienen la plata y no les acarrea dificultades, compren la de marca Enerrucci. Es superior en todos los aspectos. Esta llave, no sé la cantidad de años que tiene. No sé la cantidad de funciones que ha cumplido. Cosas que uno a veces hace mal, que es, por ejemplo, picar el electrodo no en la llave, para mí eso es un sacrilegio, sino soldar muy cerca de donde uno puso la pinza de presión. Créanme que nunca se comió, o sea, se iba haciendo el cascarón de soldadura arriba de la herramienta, pero nunca se llegó a comer la pinza. O sea, la agarraba, la rectificaba, ya sea en la piedra de banco o con la moladora, y volvía a su normalidad. Esta es una de las más queridas y antiguas que tengo de este tipo de herramientas. La verdad, tenía ganas de hablar un poco de estas herramientas. Lo que pasa es que estuve viendo, porque obviamente yo hago videos de herramientas, de cosas técnicas. En mi inicio de YouTube aparecen montones de youtubers que, bueno, uno puede parecer que cae en el plagio casi involuntariamente, porque, bueno, yo les aseguro que los videos los elaboro día a día con los comentarios de ustedes, las sugerencias de ustedes y mis experiencias personales. Por ejemplo, si mañana tengo que ir a un edificio a hacer funcionar un tablero de trifásica para, no sé, 4 departamentos, voy a estar en los ratos libres filmando ese trabajo. Bueno, hay montones de gente subiendo ese tipo de cosas. Por ejemplo, abro paréntesis, dado que, bueno, esto es una charla entre amigos, o sea, hablamos de herramientas, de cosas y intercambiamos opiniones. Por ejemplo, se me había ocurrido mostrar el funcionamiento de un distribuidor, no me acuerdo, tengo distribuidores de Torino ahí, bueno. La idea era mostrar el platino, el condensador, todo como va armado, después ponerlo en la morsa, ponerle la tapa con los cables a las 6 bujías, con la bobina, todo como corresponde, y hacerla girar con una agujereadora para mostrar el salto de chispa en cada una de las bujías. ¿Pueden creer que lo vi? Es increíble cómo a uno se le ocurre una cosa y otro ya la hizo. Pero bueno, son las circunstancias que pasan cuando uno intenta o quiere mostrar cosas técnicas, ¿no? Qué sé yo. Capaz que mi idea de cómo ponerlo o cómo mostrarlo difiere con algunas excepciones de las que hizo otra persona, otro técnico. Bueno,
qué sé yo. Estuve viendo también un hombre, un mecánico ya mayor, lo he mencionado en alguno de los videos, pero siempre con mucho respeto porque se nota que es un hombre grande, o no, qué sé yo, está para jubilarse, con todo respeto por la edad. Bueno, da la sensación que corría en moto, es un mecánico, pero si bien tiene mucha práctica, carece de teoría. Por ahí está explicando o desarrollando un tema y le faltan palabras. O sea, se nota que sabe, pero bueno, qué sé yo, no sé, por ahí estaría bueno ver las herramientas con las que desarrolla determinadas tareas. Porque si ese hombre está desarmando un motor de una 110, de una motito 110, y saca el volante magnético a los golpes, bueno, está bien. Se podría considerar que es antigua escuela, pero yo quiero ver cómo está pegando el golpe. Me fui por las ramas, ya te estás metiendo en quilombo con los youtubers, Tano. El tipo tiene, no sé, 200.000 seguidores o 250.000. Vos no tenés ni 500 y ya estás buscando bardo. No. Pero quiero decirles que hay cosas interesantes para ver. Por ejemplo, bueno, es de público conocimiento que yo admiro mucho, o admiro a Gustavo Morea. Morea es un periodista que trabajó mucho en la fábrica Zanela de Juan Zanela, la verdadera Zanela. Cuando nosotros renegábamos, eran las cosas que él fabricaba. O sea, es un tipo que la tiene reclara, pero da gusto escucharlo hablar, da gusto. Se nota que sabe y explica, justifica. Y bueno, ese hombre tiene por ahí, no sé, 300.000 suscriptores, que son un montón, son un montón de gente. Pero hay otros que por ahí sacan una bujía con los dientes y tienen 200.000. Entonces no sé hasta qué punto esto es así. Bueno, me fui por las ramas mal. Dado que bueno, esto nace de que a mí se me ocurrió mostrar el funcionamiento de un distribuidor a platinos, pero el problema era cómo lo hacía girar. Se me ocurrió elaborar una pieza con un eje que gire con agujereadora. Y ya estaba inventado. Pero bueno, no, al margen. Y también nació porque tenía. Ahí enganché el hilo de nuevo, Gitano, ya es la hora, ya estás grande. Tenía muchas ganas de mostrar estas pinzas. Estas pinzas, llaves de fuerza, pinzas perro, pinzas de alicates de presión, como le quieran decir. Pero son pinzas de fuerza, pongámosle. Pero bueno, no lo hacía porque vi que hay muchos que ya lo están mostrando y lo están mostrando muy bien. O sea, no están explicando el funcionamiento en forma correcta, de las palancas de la llave, o sea, cómo trabaja. Entonces, bueno, me daba la sensación que lo que yo podía aportar de cómo funciona una pinza denominada perro era bastante similar, ¿no? Pero bueno, acá lo que podemos hablar es de calidades. Esta es una Ruhlmann, la conservo en su packaging, como le quieran llamar, original, por una cuestión de que de una época para acá me está gustando esto de conservarlo así. La uso, sufre lo necesario, la vuelvo a poner en su lugar. No así, obviamente, las herramientas que utilizo cotidianamente en mis cajas. No, desde ya que no. Pero bueno, son hábitos que uno va agarrando como para, en el momento de hablar, decir, bueno, la Ruhlmann viene presentada de esta manera, es una herramienta muy versátil, la recomiendo, no la recomiendo. Esta y la Bremen, la verdad que son herramientas excelentes. Lo mismo que esta. Bueno, pero tiene la particularidad que es chiquitita. Estaría bueno que esta misma Crossman Dowen Pagio
en 10 pulgadas. Y me serviría para muchísimas cosas. Que tengo un montón. De estas tengo poquitas. Entonces esta me sirve para otras cosas. Una herramienta muy linda, muy delicada. Pueden observar los detalles de terminación. El picado de la cabeza de tornillo. Los detalles. La herramienta, la buena herramienta se basa en los detalles. Tengo incluso una acá, marca Robust, que quiero que vean. Bueno, esta es ideal para, obviamente, prensar algo, pero siempre relacionado a lo que es soldadura y chapista, oficio chapista. Gente que se dedica, no sé, a cambiar zócalos, cambiar pisos en autos. Sirve para unir estructuras, dejando en el medio un espacio libre, para poder soldar ahí con autógena, electrodo, o bueno, con lo que quieran soldar. Pero es una herramienta muy útil en el gremio de los chapistas. Esta es una Robust, está conmigo hace tiempo largo. Por eso las marcas de las batallas. Son herramientas que yo no preparé para la ocasión. Por ahí las limpiaba, qué sé yo. Dirían, Tano, vos mostrás todas herramientas impecables, es porque no las usás nunca. No, estas se usan, son herramientas de taller. Yo las herramientas que limpio y cuido muchísimo, cuido muchísimo a todas las herramientas. Pero a las que limpio, cuando las termino de usar y las vuelvo a guardar y las vuelvo a limpiar, y es como una terapia, pero que a la vez es como debe ser, es las herramientas que utilizo en las cajas, en la caja de plomería, en la caja de electricidad, en la caja de service. ¿Por qué? Porque esas trabajan en los domicilios de ustedes. Y llevar la grasitud, la grasa de un domicilio a otro, por ahí si uno trabaja con un destornillador que utiliza para mecánica y lo lleva a un domicilio, ese destornillador está por ahí con grasa y uno se engrasa la mano casi imperceptiblemente y toca algo y deja las marcas. Y en la calidad del trabajo está en esos detalles, en cuidar esos detalles. Así que bueno, quería que vean los distintos tipos que tengo de pinzas de este tipo. Me fui un poco por las ramas hoy, pero es lindo charlar con ustedes porque generalmente los comentarios son positivos, muchos comparten criterios, otros no, está bárbaro, me encanta que haya diferencia de opiniones, siempre en el marco del respeto. Bueno, eso es sobre pinzas de fuerza, o llaves de fuerza, o alicates de presión, o pinzas perro. Después, un amigo, un suscriptor, uno de ustedes, vio que yo subí una foto que estaba sacando un distribuidor con esta llave. Esta llave, si bien es de 10 milímetros, la particularidad que tiene es que es una llave más corta. A ver si encuentro otra para hacer la comparativa, pero soy de los tipos que no detesta cortar una herramienta. Entonces están las llaves cortas, las llaves largas. Las que tenemos habitualmente en los tableros todos son las denominadas intermedias o medianas. Están las cortas y están las largas. Me gustaría ahora agarrar una larga también para comparar las tres escalas, pero bueno, sería difícil porque tengo que buscar exactamente de 10 milímetros para que se note la diferencia como corresponde. Pero bueno, al amigo que vio que la llave era chiquita, me preguntaba si la había hecho yo. No, se compran así. Tengo llaves hechas cortas, pero bueno, son de vieja época, y pongo una de las que yo fabriqué con una de marca ya hecha en esa medida y les puedo asegurar que no hay diferencia. Pero producto de la casualidad, le saqué lo que necesitaba y quedaron exactamente igual. Estoy hablando de una 716 3/8, que en Inafor venía un juego muy cortito, de 2 bocas,
y yo hice lo mismo con una genérica china de aquella época buena. Y bueno, quedaron exactamente iguales. Parecía como que, no sé, uno en aquella época la necesidad agudizaba el ingenio, no hay otra. O sea, había que hacer una llave cortita y se hacía, ¿no? No les estoy contando nada que no haya hecho otra persona, sino que bueno, son las experiencias vividas. A ver si agarro otra llave 10 más o menos de este estilo para que se note la diferencia. Bueno, esto es para que vean la diferencia entre una llave de las denominadas medianas o intermedias, que sería el caso de esta, de la Stanley Workmaster, obvio, la que recomiendo siempre, y esta Ruhlmann cortita, que se podría decir que es un 30% más corta. Sí, tranquilamente, un 30% más corta. ¿Resiste el mismo torque, Tano? Sí, resiste el mismo torque. El problema es que tenemos que hacer un poco más de fuerza con la mano, obviamente, pero bueno, entra en lugares que esta no. Ese es todo el secreto, muchachos. Después voy a hacer un video con llaves largas, llaves intermedias y llaves cortas y los distintos usos que se le puede dar. Bueno, gente, más que agradecido. Disculpen si se tornó aburrido, pero bueno, la verdad que yo me entretuve bastante. Me gusta hablar, me gusta intercambiar opiniones, me gustan los comentarios, me gusta esta interacción entre fierreros, se podría decir. Hay un suscriptor que siempre deja, también tengo que ver tu nombre, siempre deja anécdotas en los comentarios que son espectaculares. Las voy leyendo y las voy imaginando. Tiene un poder de narración ese hombre espectacular. Así que bueno, mis saludos a vos. Ya te voy a... En el próximo video te voy a nombrar. Porque verdaderamente tus comentarios son muy buenos. El último que leí fue que estuviste trabajando en la casa de una vecina. O no sé, no te dedicas a esto por lo que leí en otro comentario. Pero bueno, tu vocación de servicio hizo que lleves tus herramientas y te dediques a hacer algunas reparaciones que para algunas personas son básicas. Hay gente que cuando uno llega al hogar piensa que uno va a hacer pavadas y uno va a desarrollar trabajos. A mí cuando me llama un cliente, y no quiero que piensen que digan, Tano, vos ya te la creíste. No, toda la vida fue el mismo criterio. Cuando llama un cliente, una persona, hasta ese momento no es cliente, llama y dice, tengo que hacer esto, es una pavada, no lo hago yo porque no tengo tiempo. Llame a otro, yo tampoco tengo tiempo. Si me estás llamando es porque me estás encomendando a mí una tarea que vos no podés hacer. Ya sea porque no tenés las herramientas, el tiempo o los conocimientos necesarios. No quiere decir que sea una pavada. Hay trabajos de mayor complejidad, de menor complejidad y cosas solucionables más rápido o con más periodo de tiempo de trabajo. Pero no me llames diciéndome que tenés que hacer unas pavaditas. No, yo no hago pavaditas. Yo realizo trabajos. Las pavaditas que mencionás entran en tareas de mantenimiento, ya sean preventivos o correctivos. ¿Se te quemó una lámpara? Es una tarea de mantenimiento. ¿Es una pavada? Hacela. Y no es que me la creí, es una premisa que tengo desde siempre, valorar el trabajo de la otra persona. Este amigo estaba, que ya me fui por las ramas de nuevo, estaba comentando que tiene un poder de narración terrible y que estuvo desarrollando unas tareas de mantenimiento una señora, que aparentemente, no quiero mentir, porque no lo tengo de memoria el comentario, parece que una señora de edad avanzada participó en Alemania, en la guerra, una cosa así. Y bueno, el amigo, le mando un saludo, tenés un poder de narración
espectacular. Es como, como si estaría viendo la historia que contás. Les mando un saludo. Bueno, nos vemos mañana en mi taller, mi canal, Siciliano, en su taller. Saludos.